Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Bienvenidos a un nuevo martes de entrevistas de Nación Artista. Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho y a dejarnos un like aquí, ya que nos ayuda mucho a poder seguir haciendo estas entrevistas y haciendo más contenido para ustedes. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí a Leighton M. Él es productor, artista también, fundador y director de Morphy Records, fundador de la editorial Morphy Records International Music, miembro votante de los Latin Grammys y también impulsor de la gestión colectiva en Guatemala. Así que, Leighton, qué gustazo tenerte aquí. Bienvenido a Nación Artista. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, bastante emocionado de compartirla el día de hoy. Excelente, excelente. Si querés, para ir iniciando aquí con la entrevista del día de hoy, contanos un poco cómo fueron tus orígenes en la música, cómo fue que iniciaste en todo este mundo. Pues mira, yo creo que todos iniciamos, o la mayoría de los que hacemos música o intentamos hacer música, hemos iniciado porque nos llama la atención y nos gusta. Pues yo inicié a hacer música a tener un gusto por la música, como a los 10 años, que pues, era chilero escuchar música en la radio, ¿no? Yo crecí, cuando yo estudié, de hecho, yo estudiaba en primaria, aquí en Guatemala, que es de primero a sexto primaria, y resulta que yo era el más pequeño de la clase, entonces yo crecí en un pueblo muy pequeño, en Chichicastenango, y generalmente el promedio de las personas que entraban a primero primaria era 14 años, 14, 15 años, y yo entré más o menos, y te imaginarás que se graduaban de sexto primaria a los 19, 20. Y yo crecí con muchos de ellos que ya tenían un trabajo y que estudiaban y cosas así, que yo estudié en una escuela pública. Entonces, pues ellos ya tenían como que un Walkman o tenían un radio, tenían un cassette de música y pues por ahí empezó ese gusto, ¿no? Y es curioso porque a esas edades pues empiezan a entrar los gustos y recuerdo yo un cassette de una banda que se llamaba Delinquent Habits, aquellas influencias tan sanas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención la forma en la que hacían su música, ¿no? O sea, que no era así como la, na, sino era más para, era así bastante picado, ¿no? Entonces me llamó la atención eso y en empezar a explorar o decir, bueno, quiero escuchar más, empecé a escuchar otras bandas como Control Machete, apareció Vico Sí, que Vico sí pues hacía música en esa línea, pero no cantaba de delincuencia, sino que daba un mensaje positivo. Entonces, o sea, te imaginas a alguien de 10 años oyendo, sí, que las pandillas, que esto, que la otra. Y de repente aparece alguien con que dice, no, se puede cambiar, que tal persona hizo esto, pero hay una vía positiva. Entonces, pues por ahí fueron todas esas influencias y todo ese gusto desde esa edad y de ahí como a los 13, 14 años, ya con un poquito más de conciencia, ya iba yo y decía, quiero hacer esto, ¿cómo lo hacen? Y todos empezamos a cantar las canciones que tú sabías, ¿no? Entonces, ahí empezó todo ese gusto por la música y pues ahí inicié investigando, porque yo quería cantar. Genial, Y genial. ajá. Dale, dale, No, y termina. de ahí, no, y de ahí resulta que cuando quería cantar me di cuenta que tenía un problema. ¿Sabes cuál es ese problema? Que no hubiera quien me grabara y quien me hiciera la música. Entonces dije, tengo que hacerlo yo. Y empecé a investigar y me gustó bastante esa parte de la, mm, de la creación. O sea, ya no cantar o rapear, sino producir. Y pues por ahí empecé y fui experimentando cada vez más y más, ¿no? Excelente, mira, muchas gracias. Siempre es Tienes un poco razón. complicado a veces resumir en pocas palabras casi que media vida, ¿verdad? Sí, bastante. Y mira, hablando justamente de tu trayectoria, yo te quería preguntar, hablando justo un poco más sobre
todo este proceso, toda esta trayectoria que llevas, ¿cómo es que pasas de ser rapero, a empezar a hacer tus primeras producciones, a tener tu propio sello discográfico y tener tu propia editorial? Pues precisamente por lo mismo, porque es que todo empezó como conmigo. Yo siempre digo, yo soy el experimento de, porque entonces por fin logré autograbarme, autoproducirme. Pasé un tiempo por el conservatorio, el cual no me gustó, perdón, lo digo, pero te enseñan mucha teoría musical y mucha música clásica que está bien, respeto los gustos, pero para lo que yo buscaba ese método no me funcionaba. Entonces tuve que buscar otras formas de aprendizaje. Entonces empecé a hacer música, empecé a grabarme, producirme, buscando, informándome sobre equipos, buscando micrófonos, instrumentos, o sea, quería emular cierto sonido, por qué cierta banda suena así, por qué esta guitarra suena así, la mía no suena así, por qué esta voz que me gusta suena así y la mía no suena así. Entonces, investigando todo eso, fui experimentando hasta que logré el sonido que yo decía, bueno, aquí no estoy conforme, pero me siento a gusto, por lo menos. Entonces, dice uno, bueno, ¿y ahora qué? Como los peces en la película de Nemo, cuando se escapan y están en las bolsas y dicen, ¿y ahora? Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿qué hago? Ya tengo música, estoy haciendo música, ¿y ahora qué hago? ¿Va? Empecé a trabajar con otros artistas, abrí el estudio, porque el estudio era solo para mí, con el tiempo pues ya fue para más personas, y pues identifiqué que había un problema, que la gente hacía música, pagaba porque pues su música se grabara, porque se produciera, pero no estaba pasando mayor cosa, ¿no? Entonces dije, quiero que me firme un sello discográfico. Fue la primera vez que viajé fuera de Guatemala, estuve con los amigos de Universal, estuve con los amigos de Sony y me encontré que la industria era muy diferente a como uno la tenía en la cabeza, ¿no? Entonces dije, para llegar a ese punto está difícil, ¿no? Y dije, ok, hay sellos independientes en Estados Unidos, en Europa, en algunos países. ¿Por qué no? Si yo estoy rapeando, estoy produciendo, tengo el estudio, estoy produciendo a otra gente, ¿por qué no fundo yo el estudio? El sello, perdón. Y pues así empezó, así surgió la idea de fundar el sello. Y siempre inicia como, me he encontrado muchos compañeros, amigos, con tu sello de nombre, ¿no? O sea, que le pones ¿qué te diré? El Pajarraco Records o el Piña Records y pues ahí va. Entonces, así operé mucho tiempo, o sea, con el sello Morphe de nombre, o sea, punto. Y pues de ahí me enteré que había que pagar impuestos. Entonces, tuvimos que entrar a la formalidad y empezar como a caminar, explorar cómo poder apoyar a los artistas con el sello, cuál era el trabajo específico del sello y todas esas cosas que va uno aprendiendo en el camino. Y gracias a los chicos con los que trabajamos, recuerdo que personas que aprecio mucho, como la Casaca Band de Quetzaltenango en Guatemala, fueron una de las primeras personas que confiaron en lo que nosotros hacíamos ya profesionalmente. Y pues ahí fuimos creciendo. Y dentro de todo eso estudiando un poquito de leyes, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta, dije, ok, está el sello, pero está la otra parte que estamos olvidando, que es la parte editorial. Entonces dije, ok, hay que estudiar más sobre el editorial, no solamente sobre el sello, que es la nueva movida en la editorial. Entonces empezar a investigar, a ver cómo el tema de los derechos en sí, y a comprenderlos, a ver cómo funcionan y pues empezar a explotarlos. Y va otra vez el experimento conmigo. Vamos a ver aquí cómo funciona, cómo hacemos que esta composición llegue a tal artista, cómo explotar esta composición y de poco en poco así nos fuimos yendo. Fíjate. Mira, y qué Tú me genial. paras porque si no yo sigo hablando y hablando. Me encanta, me encanta. No, y Ajá. me gusta mucho que digas que fue de poco en poco, ¿verdad? Porque básicamente todo esto lo has hecho en una trayectoria de básicamente más de 20 años, ¿no? Creo que muchas veces Sí. hay artistas, hay gente que se quiere precipitar
no quiere pasar ese proceso y darse cuenta que esto es poco a poco, ¿verdad? Vos primero empezaste como rapero, de ahí empezaste a hacer tus primeras producciones, de ahí creaste tu propio sello y hasta luego viste que también podías crear tu editorial. Ha sido un camino largo, ¿verdad? No ha sido de la noche a la mañana el hecho de que quisiste hacer todas estas cosas y también el hecho de resaltar que las fuiste haciendo de acuerdo, te diste cuenta de la necesidad que tenían, ¿verdad? No era solo por tu gusto y tu gana. Ujú. Sí, va uno identificando las necesidades y eso es lo que platico siempre con varios artistas, porque pues a veces vienen y tienen mucha energía y eso está muy bien porque el artista tiene que tener muchísima energía y poderla explotar para crear su arte, pero a veces como que quieren llegar muy rápido a cierto punto y está bien porque eso está muy bien, esa energía y ese hambre de comerse el mundo está muy bien. Solo hay que ordenarlo, hay que enfocar esa energía para que ese hambre esté en el momento justo de la manera justa. Si el día de hoy eh, trato de comerme el mundo sin estar preparado, puede que me dé un golpe y que sea muy fuerte. Porque también en cierto punto me pasó, o sea, me pasó en cierto momento tener un deal con un sello discográfico que no me convenía, pero yo tenía esa hambre y pues lo firmé. Y es que es chistoso, porque firmé un contrato en blanco, pero era con un sello discográfico que me estaba dando un adelanto de regalías y yo, sí, vengo y lo firmo, ¿no? Y pues me pasaron 10 años para que se terminara ese contrato. Lo bueno Wow. es de que pude hacer otras cosas, pero no pude explotar ese material que estuvo ahí por 10 años. Entonces, está bien ese hambre, solo hay que encontrar la manera de dirigirlo y que las cosas vayan sucediendo en el momento que tienen que suceder. Y ese Sí, hambre, soltarlo, porque ese hambre es como un tigre, ¿no? Y hay que apaciguarlo y soltarlo en el momento que hay que soltarlo. sí, totalmente de acuerdo. Mira, ahí mencionabas un poco de la industria. Yo te quería preguntar, Ujú. ¿vos cómo percibís el presente de la industria musical primero que nada en Guatemala y de ahí a Ujú. nivel general en Latinoamérica? ¿Cuál es tu percepción de la industria en estos momentos? Bueno, en todos lados hay industria musical, en varios territorios, incluso en territorios que creemos que no hay. Y hay diferentes formas, no hay como una receta de cómo funciona o de cómo explotar. Hay en ciertos países o territorios donde funciona más de otra forma, donde funciona de otra forma. En Guatemala durante muchos años ha funcionado el booking y por muchos años pues hay artistas que viven del booking y se ha trabajado muy bien el booking. El tema de los sellos discográficos a veces ha sido un poco difícil, primero porque no sabemos cómo funciona bien un sello, entonces tenemos que ir viendo y a veces, y esto me pasó mucho, encontramos de cómo funciona en Estados Unidos, por ejemplo, donde las leyes son diferentes. Entonces, cuando trato de aplicarlo en Guatemala, la cultura es diferente, el consumo es diferente, los artistas es diferente, el mercado es diferente. Entonces, no me funciona por lo mismo. Entonces, tengo que aprender a cómo está el mercado local para poderle ofrecer al público local lo que necesita. Entonces, de esa manera, cuando uno identifica cómo está el mercado local, te das cuenta de que hay mucho consumo de música. Solo hay que entrarle por el lado correcto. Entonces eso me da a entender que sí hay un mercado y un consumo, por lo consiguiente sí puede haber industria. Y la industria la estamos desarrollando. Quizás no somos una industria gigantesca, pero los sellos guatemaltecos sí la estamos desarrollando, los que habemos, y pues estamos apoyando a artistas, no solamente de mis sellos, sino hay otros sellos con los que pues tenemos comunicación por el tema de que mira, hagamos una colaboración con tu artista, quiero llegar a tu público, tú quieres llegar a mi público y se van haciendo ahí diferentes acuerdos. Entonces te das cuenta de que la industria está creciendo y estamos trabajando porque haya
una forma de que se mantenga al aire, ¿no? Ese es en el caso de Guatemala. Y en el caso de otros territorios, pues cada territorio o país tiene su propia industria, con sus propios artistas, sus propios mercados y sus propias necesidades. El decir que la misma receta que me funcionó en Guatemala me puede funcionar en México es diferente, que me va a hacer funcionar en Honduras es diferente, porque los mercados son diferentes, las culturas son diferentes. Entonces tengo que adaptarme. Algo que a mí me pasa o que yo hago como ejercicio personal es, por ejemplo, ahorita estamos abriendo Morphe Records México, pero me fui un mes a México a explorar el consumo. O sea, me molestan mis amigos porque me dijeron, quisiera ser como vos que te fuiste a pasear y a comprar cosas a México. Pero no, yo me levantaba a las 8 o 9 de la mañana y salía a la calle a escuchar radio. Me subía a un pecero o venía y me ponía a oír cómo se está moviendo. Fui a ciertos puntos claves, a hacerme amigo de personas, a hacer relaciones públicas, para entender cómo funcionaba allá. Entonces me doy cuenta que funciona el consumo de una manera diferente. Lo mismo en El Salvador, lo mismo en Colombia. Entonces, cada país o territorio va desarrollando su industria, que es una industria muy rica, que tiene mucho que ofrecer, porque nos convertimos en exportadores de cultura. O sea, nosotros venimos, hacemos una canción, la soltamos al mundo y estamos exportando nuestra cultura a Japón, donde alguien va a venir en YouTube y pone Guatemala Music y les va a aparecer mi música o la música de alguien en Guatemala. Entonces, él la está consumiendo allá y es exportar. Entonces, sí tenemos mucho que ofrecer, solo es de enfocarlo de la manera correcta. Sí, totalmente. Mira, y en base a lo Ujú. que mencionas, ¿vos cuál consideras que es el principal obstáculo al que se enfrentan los artistas emergentes hoy en día? Eh, no podemos decir que falta de apoyo porque apoyo hay. Solo es de ordenarnos un poquito más. Todo con orden nos puede llevar a alcanzar la meta. Ese sería como el obstáculo que yo veo. Siempre cuando empezamos a trabajar con un artista, lo primero que les digo es tratemos de ser ordenados, sentémonos y hagamos una estrategia. Miremos cuál es tu público, qué vamos a hacer, y no es de que saquemos una canción, la grabamos y la subimos y ahí está, ¿no? O sea, hagamos un plan para que la música o el mensaje que tienes que ofrecer con tu música llegue a la mayor cantidad de personas posibles y pues le agarren gusto a tu proyecto. Entonces, ese sería como el mayor obstáculo, que interiormente tenemos que ser ordenados, muy ordenados. Sí, sí, mira, estoy muy de acuerdo con eso. Creo que muchas veces esa falta de visión, de tener una visión clara o tener un plan de acción definido, hace que los artistas realmente no saben hacia dónde van, no saben por qué están haciendo las cosas. Y justo mi siguiente pregunta está relacionada a eso. Mira, yo te quería preguntar, ¿por qué consideras que a muchos artistas y a muchos productores también les cuesta ver a sus proyectos musicales como emprendimientos? Darles esa seriedad que a lo mejor requiere poder llevar ese proyecto al siguiente nivel. ¿Por qué crees que Ujú. a veces se les dificulta eso? Creo que viene un poquito por el tema de la educación. Y pues no me voy a meter mucho a profundidad porque si no vamos a terminar hablando de política. Mucho viene por el tema de educación, porque vemos en algunos otros territorios donde hay una industria más floreciente, por así llamarle, o más estable, quizás decíamosle de esa manera, digámosle de esa manera, eh, y vemos que desde pequeños les dicen, mira, tú tienes que pensar como industria, como empresa. Tú tienes que ser tu propio jefe, dijeran los de las cosas estas piramidales, ¿no? Entonces tú tienes que ser tu propio jefe. Entonces, haz lo que te gusta y conviértete en una empresa, ¿ok? Soy diseñador gráfico.
no quiero ser empleado, sino quiero tener mi agencia de diseño. Soy publicista, no quiero ir a ser el creativo de una empresa. Está bien, pero me iría mejor si fundo mi propia empresa de marketing o de publicidad y le doy trabajo a otros publicistas. Entonces, lo mismo con la música. Yo creo que como artista, uno de los obstáculos más grandes que puede haber es no verlo como un trabajo rentable y estable, que conlleva ciertas responsabilidades. A un trabajo, cuando voy a un trabajo, tengo que entrar y marcar a las 8 o 9 de la mañana, marco mi hora de almuerzo y marco mi hora de salida. Si llego tarde, o me descuentan el día, o me llaman la atención, o si lo hago muy seguido, me despiden. Es parte del trabajo, ¿no? Entonces tengo que verme de la misma manera. Eh, Voy a trabajar en el estudio, entonces en el estudio armar mi horario del estudio, armar mi horario de práctica y armar mi propio horario incluso de community manager, venir a las redes sociales pero no a distraerme, sino a exponer lo que estoy haciendo, a decir, hoy saqué nueva canción, vayan a escucharla y se la comparto a mis 10 15 amigos, que esos 10 o 15 amigos se la van a compartir a otros 10 o 15 y así se va haciendo una bolita. Pero no es solo de subirla y que quede, no, sino hay que hacer como mis horarios y decir, bueno, si voy a vivir de esto, pues le voy a dedicar mis 8 horas de trabajo a esto. Tal vez no 8 horas a crear, sino 5 horas a crear y 3 horas a hacer promoción. O 5 horas a crear, 2 horas a hacer promoción y 1 hora a hacer contabilidad. Porque tenemos que ver cómo van nuestros impuestos, por dónde me va a entrar, dónde tengo que sacar ingresos, dónde tengo que pagar impuestos, ver toda esa parte. Entonces nos convertimos en una pequeña empresa y ese es como un reto que tenemos que cumplir todos los que queremos vivir del arte o de hacer arte, ¿no? O sea, ordenarnos, como hablamos hace un rato, y pensar empresarialmente, que se cuesta un poquito. Y viene un tema de educación, porque nos educan para estudiar, ser arquitectos, doctores, abogados e ir a trabajar a una oficina. Entonces hay que romper con esa parte y creo que viene desde la escuela. Y ahí me callo porque te digo, nos vamos a poner políticos. No, no, y de verdad estoy muy en la misma línea de pensamiento de lo que decís. Y otra cosa que quería resaltar es, mencionaste algo bastante importante, es el hecho de cómo utilizas tu tiempo, ¿verdad? Que pases ocupado, el tiempo que le dediques a tu proyecto musical no significa que estés utilizando el tiempo de manera correcta, ¿verdad? No, no porque tengas 5 horas, por ejemplo, vas a pasar las 5 horas componiendo canciones, ¿verdad? O grabando. Como vos decías, hay que saber distribuir ese tiempo para cubrir todas las áreas que realmente tienen un impacto en tu proyecto, ¿verdad? Como decías, no es solo subir la música a redes o a plataformas y ya hiciste trabajo, ¿verdad? Hay muchas otras cuestiones que si ya visualizas esto como algo serio, como algo a lo que te querés dedicar, algo que querés generar dinero a partir de, hay muchas cuestiones que hay que trabajar, ¿verdad? Más allá de solo la parte artística o la parte de crear nueva Ujú. música. Es correcto, tenemos que pensar en todo eso, o sea, pensar en que somos una empresa y qué departamentos tiene una empresa, tiene su departamento de marketing, su departamento de contabilidad, su departamento de cobros, eh, tiene todo eso, entonces todo eso a veces recae en nosotros y organizarnos para darle su tiempo debido a cada cosa. O en mi caso yo lo hago por días, o sea, miércoles y jueves son días de estudio. Entonces los demás días son parte administrativa. Entonces pues ahí vamos tratando de llevarlo. A veces cuesta porque pues uno lo que quiere es venir a estar aquí, agarrar un instrumento, a escribir una rola, grabarla y si no lo detienen a uno, aquí amanece uno. Pues. Pero hay que buscarlo. Hay que buscar la forma de ser equitativos en todo eso.
Así es, así es. Mira, y te quería preguntar, a lo mejor hay mucha gente que todavía no termina de comprender o no sabe qué es, pero yo te quería preguntar o que nos Ujú. contés un poco más sobre Agimpro. ¿Qué es básicamente y a qué se dedica? Claro, fíjate que sí, es bien, bien difícil de comprender algunas cosas. AGIPRO es la Sociedad Guatemalteca de Productores Fonográficos, de donde estamos aglomerados los sellos, las editoriales, y somos una sociedad de gestión colectiva. Nosotros, yo soy el presidente del Comité de Vigilancia de AGIMPRO, y pues nosotros velamos porque todo en la asociación esté funcionando de la manera correcta. Y AGIMPRO otorga las licencias de comunicación pública de fonogramas. Fonograma es el nombre legal que se le da a la grabación de la música. Entonces, eh, generalmente los fonogramas o las canciones están o son de uso privado. O sea, el hecho de que tengan Spotify en un local comercial no quiere decir que pueden comunicar públicamente esas obras. Entonces, Agimpro otorga las licencias para que esta comunicación pública pueda darse y de ahí es donde vienen los ingresos que después se le distribuyen a los titulares de los derechos, ya sean fonográficos o derechos de interpretación o de ejecutante. Entonces, así es como va esa mecánica. Entonces, mucho de lo que se logra por medio de la asociación es gracias a los licenciatarios que pues amablemente vienen y dicen, ok, o sea, sí, reconozco que hay que pagarle una licencia a los titulares de esos derechos y pues la pagan y de ahí es donde viene las regalías para los artistas, donde vienen las regalías para ingresos para proyectos sociales culturales, para que la industria musical guatemalteca crezca. Eso es Excelente. ejemplo. Genial, ¿no? Y muchas gracias ahí por la aclaración. Básicamente podemos decir que los individuos que tienen que tener o tienen que estar registrados con Agimpro, en este caso son los productores y los sellos discográficos, ¿no? Es la gente que maneja, Correcto. como decías, los fonogramas, los que tienen la licencia de los fonogramas, o como es coloquialmente conocido también en la industria, los famosos masters, ¿verdad? Los masters, o más coloquialmente, la rola. Correcto. La Excelente. palabra master viene de Estados Unidos, entonces a Sí. veces se confunde fonograma y master, pero es lo mismo, ¿no? Excelente, excelente. Mira, y también habíamos recibido la noticia hace unos días sobre un programa de inclusión para personas con discapacidades auditivas que está poniendo en marcha Agimpro. No sé si también nos quisieras contar un poco más sobre eso. Correcto, pues fíjate que este programa personalmente yo lo empecé a impulsar porque fíjate que pues yo tengo una faceta, soy como multitasking. Entonces yo soy catedrático, doy clases en una universidad, me reservo el nombre, pero resulta que durante algunos años siempre tuve a uno o dos alumnos que tenían problemas o dificultad de poder escuchar de la manera como nosotros lo hacemos, y un par de personas que sí tenían audiencia totalmente nula. Entonces me di cuenta de algo. Resulta que les encanta bailar. A las personas sordas les encanta bailar. Y les gusta tocar instrumentos. Entonces uno dice, ¿cómo? Generalmente, pues, todos conocemos guitarras, violines, pianos, pero están los bajos. Y el bajo es algo que lo toco y no lo oigo, pero lo siento, vibra un montón. Entonces, tuve un alumno que tenía su carro tuneado, pero él no escuchaba. Pero tenía un Honda de esos bajitos con luces y tuneado. Y siempre llegaba así con el... bup. Entonces una vez le pregunté, ¿qué te gusta de la música? Entonces me dijo lo que vibraba, ¿no? Entonces de ahí le dije, ¿y qué géneros te gustan? Entonces, como no mucho me supo decir, pero me expresó que eran los que tenían bajos que se sintieran, ¿no? Entonces identifiqué que era la música electrónica, el rap, el trap y el reggaetón. Entonces le dije alguna vez que si tenía canciones
predilectas? O sea, me dio esa curiosidad y me dijo, sí, sí tengo canciones predilectas. Entonces me mostró su playlist, que eran las que tenían ese bajo así para reventar bocinas. Y le pregunté, ¿sabes de qué hablan esas canciones? Entonces me dijo, no. Entonces ahí fue donde surgió el tema y lo llevamos ya a junta directiva de Agimpro. Y Agimpro tiene el 10% de la recaudación general que se hace para apoyar proyectos sociales culturales. Entonces, pues lo pusimos sobre la mesa, la junta directiva lo vio y les pareció un proyecto bastante de aporte a la sociedad guatemalteca. Y hay otra cosa, los artistas cuando hacen una canción y la graban están reflejando su sociedad. Entonces, por ejemplo, si oímos la música rock de 1900, finales de los 80s, principios de los 90s, las canciones que más resaltan hablan del conflicto armado guatemalteco. Nos, nos movemos un poquito del tiempo y pues ya desaparece esa temática y empiezan los artistas a retratar otra realidad que viven. Agarramos 2000 más o menos, está la bacteria Sound System, el flaco, eh, que vienen y empiezan a retratar lo que ven en las calles. Ellos ya no hablan del conflicto armado, hablan de cómo es la vida en la ciudad capital, en la zona 1, en las calles. Nos empiezan a retratar todo eso. Entonces, con el proyecto logramos dos cosas. Primera es acercar a las personas que no pueden comprender el mensaje a captar cómo un artista está expresando ese mensaje y logramos hacer que la cultura guatemalteca pueda llegar un poquito más a diferentes nichos. En este caso, a las personas que no pueden escuchar o tener de manera clara qué es lo que están recibiendo. Es por eso que surgió la idea de impulsar este proyecto y que pues pueda llegar la música a muchas más personas. Mira, y me parece genial, de verdad, es una muy bonita iniciativa, ya que creo yo que la música es una de las cosas más lindas que puede uno experimentar como ser humano. Entonces, que estas personas que a lo mejor tienen problemas o discapacidades auditivas también tengan la oportunidad de disfrutar de la música es algo que creo yo que es algo, como decías, que aporta mucho a la sociedad, ¿no? Ujú, correcto. Sí, la verdad es de que la música te cura el alma o te despierta pensamientos. Así Entonces, es. esa es la idea. De hecho, tuvimos una canción que a mí me gusta mucho de una artista que se llama Rebecca Lane y tiene una canción muy bonita que se llama Este cuerpo es mío y expresa con un empoderamiento femenino, pues su mensaje y hacer que ese mensaje llegue a personas que les pueda despertar eh, temas para que puedan defenderse, para que puedan entender cómo algunas cosas están bien, otras cosas están mal. Eh, pues me parece súper genial, o sea, que llegue ese mensaje a otras personas. Excelente, excelente. Mira, yo también quería aprovechar la ocasión para preguntarte por qué es tan importante que los artistas y los productores conozcan sobre sus derechos y cómo pueden recolectar sus regalías. Fíjate que es importante primero porque como seres humanos todos tenemos derechos de diferentes cosas. O sea, nosotros sabemos de que si vamos a la calle y alguien nos quita nuestro celular, pues estamos siendo víctimas de un delito. ¿Y qué nos toca hacer? Pues tenemos que ir a poner la denuncia y esperar que algo suceda, ¿no? Entonces es lo mismo. Actualmente la industria musical ha cambiado muchísimo. Ya no se venden discos. Entonces, pues la gente, los artistas para seguir creando música necesitan ingresos. Están los shows, está pues los que tenemos estudio de grabación, los que hay diferentes ingresos, ¿no? Pero uno de esos ingresos son las regalías y hay diferentes tipos de regalías. Muchas veces me
toca explicarle a los artistas pues que hay diferentes tipos de regalías. Que el que alguien haya escrito la canción no quiere decir que esa sea la misma persona que la cante. Y ellos a veces no tienen el dinero para grabarla en un estudio y tienen que ir a un estudio o ir a un sello discográfico para que se grabe la canción. Y todos los involucrados en este universo de regalías pues tienen sus derechos. Y es importante primero que lo registren, ¿no? Que vayan a registrar para que tengan la certeza de su titularidad y luego que los gestionen, que vayan a las sociedades de gestión colectiva que les corresponden en sus diferentes países, porque este modelo funciona en todos los países, incluso hasta en países donde uno dice donde la propiedad privada se ve de otra forma. Cuba, Corea, en estos lugares también existe la gestión colectiva, que va de otra forma, de otra mecánica, pero también existe, ¿no? Entonces, es importante que los creadores vayan a su sociedad de gestión colectiva, que se afilien y que pues empiecen a disfrutar y a cobrar las regalías que les pertenecen, porque pues son los titulares y los creadores. Y también el hecho que yo como artista venga y tenga una banda, el que yo vaya no quiere decir que yo vaya a cobrar los derechos de mi guitarrista o los derechos de mi bajista, porque son derechos personales. Entonces, ellos también tienen que ir. Entonces, todos tenemos que ir. Es muy importante que lo hagan. Y en este tema de los derechos, algo súper importante es que no hay nada de palabra. O sea, la ley de Guatemala es muy específica donde dice que todos estos negocios tienen que ser por escrito. Entonces, hay que hacerlo de forma legal para que pues todo funcione, ¿no? Muchísimas gracias ahí por tu respuesta. Mira, aprovechando también, mientras leía más sobre tu hoja de vida, ¿verdad? Y tu portafolio de logros, me pareció muy interesante el hecho de que sos votante, sos miembro votante de los Latin Grammys. No sé si nos quisieras contar un poco de la historia de cómo llegaste a eso. Mira, ahí sí te va a cobrar. No, 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 mira, la Academia Latina de la Grabación pues es una subdivisión de la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Y pues siempre, como te digo, buscando, yo dije, quiero ganarme un Grammy. Eso es casi que imposible, lo pienso ahora, no lo sé. Pero en ese proceso dije, bueno, pues quiero ganarme un Grammy. ¿Cómo le hago para ganarme un Grammy? Entonces va otra vez el que experimenta. Qué bueno que no decidí ser médico, ¿te imaginas? Si yo fuera médico, o sea, ay, quiero ver qué pasa si me inyecto esto, ¿no? Bueno, entonces vine y dije, pues, vamos a investigar, ¿no? Fuimos, nos afiliamos a la Academia Latina de la Grabación. Tienes que tener algunos puntos, puntos se le llama como apariciones o reconocimiento o titularidad de ciertos derechos. Eh, en mi caso yo tengo la ventaja, por así decirlo, de que pues he producido a mucha gente, entonces pues no fue difícil, tenía que tener 10 puntos como productor. Entonces yo dije, ok, ¿son 10 discos o 10 canciones? Estaba como en esa duda. Tenía la ventaja de que pues he producido más de 10 discos, entonces dije, lo voy a tomar como que son discos, ¿no? Entonces vine, presenté las credenciales de que me acreditaban como productor de los 10 álbums, los presentamos, nos afiliamos y me dijeron, bueno, o sea, puedes ser miembro de la Academia Latina de la Grabación, pero tienes la opción de ser votante como artista o votante como productor o como ambos, porque eres ambos, y llenas los criterios. Tienes tal cantidad de discos como artista y tal cantidad de discos como productor. Tú tienes la opción de elegir. Entonces dije, quiero todo, ¿no? Entonces, eh, pues así se dio. Entonces, por eso nosotros podemos votar en todas las categorías, incluso en las categorías de productores. Cosa que muchos que son afiliados como artistas no lo pueden hacer porque ellos solo pueden votar como artistas. Nosotros votamos como artistas y como productores.
Entonces, pues, así básicamente, o sea, así se ha dado todo por experimentación. Mira, y me encanta que eso dice mucho de cómo sos como persona, ¿verdad? No aceptas un no, no sé, o antes te pones a averiguar antes de sacar conclusiones, o decir no se puede. Claro, o sea, yo siempre he molestado, yo les digo a varias personas, les digo, mucha, si alguien viene y les pregunta, ¿ustedes pueden hacer esto? Les digo, ustedes digan que sí, en el camino aprenden a hacerlo. Y esto lo hablaba con un productor amigo también, Juan Herrera, que aquel es un muy buen productor. Eh, Me decía, es que las primeras veces que hice reggaetón, yo no sabía hacer, pero el artista quería hacer reggaetón y me dijo, o lo hago con vos o me voy a tal lugar a hacerlo. Entonces le dije, él me dijo, va, yo le dije al artista que me diera una semana y en una semana yo estuve todos los días escuchando reggaetón para empezarlo a hacer. Y aquel me dice, pues así aprendí a hacer reggaetón. No, no dijo que no. Entonces, así digo yo, o sea, miren, no digan que no. Tampoco sean mentirosos y digan sí lo puedo hacer. No, digan, no puedo, pero aprendo en el camino y hacerlo, ¿no? Creo que eso es lo importante. Sí, excelente mentalidad, excelente manera de ver las cosas. Mira, y te quería preguntar si tuvieras que darnos 3 consejos para artistas y productores que estén iniciando sus proyectos musicales, ¿cuáles serían estos consejos? ¿En qué les dirías que se enfoquen desde un inicio? Bueno, lo primero que les diría es que no renuncien, que no tengan miedo. Hay personas que les ha tocado la cima eh, a los 2 años, por algún motivo llegan a los 2 años y se vuelven como los trending top de todo. Y hay artistas que alcanzan su sueño a los 45 o 50 años. Eso es lo primero que les diría. Y les diría, busquen a Fatman Scope, por ejemplo, que él alcanzó su éxito discográfico a los 45 y se murió a los 48. Pero eso llegó a los 45. Hay personas que llegan a los 18 años. Entonces, nunca se rindan, tengan paciencia, número uno. Número dos, repito, sean ordenados. Vengan y si quieren vivir de la música, ordénense y piensen que son una empresa. Agarren sus horarios. Yo sé que la inspiración no tiene horario, o sea, te agarra en el bus, porque a mí me ha pasado, y yo hago voice note en mi teléfono y a veces pongo a cantar como loco ahí en el tráfico, ¿no? Pero voy guardando la idea y de ahí armo mi horario y digo, bueno, tal día voy a trabajar esta idea que se me ocurrió en el carro. Entonces, sean ordenados, ordénense. Tiempo para estudio, tiempo para marketing, tiempo para contabilidad. Ese sería el segundo consejo. Y el tercer consejo es diviértanse. No hay nada más hermoso que vivir uno con lo que a uno le gusta y divirtiéndose en el camino, en el proceso. Porque si no, todo se vuelve aburrido. Es como estar en una oficina. Pues, hay gente que le gusta, pues, está bien. A mí no me gusta una oficina, pero hay gente que se lo disfruta, ¿no? Que está bien. Es su forma de ver la vida. Pero para nosotros los creativos que nos encierran en 4 paredes es horrible. Entonces, disfrútenselo. Disfrútenselo. Disfruten. Hagan lo que les gusta. Y si son ordenados y si son pacientes, los dos sugerencias anteriores, yo no diría que son consejos, las dos sugerencias anteriores los pueden llevar a disfrutar de, de vivir de lo que les gusta. Eso sería. Excelente, muchísimas gracias ahí por esos consejos, muy, muy acertados. Y bueno, ya casi para ir terminando, también te quería preguntar por algo que hoy en día está muy en boca de todo mundo y creo que va a revolucionar casi cualquier aspecto de lo que como conocemos hoy en día la vida normal y cotidiana. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro de la música con la inteligencia artificial? Yo sé que es algo que es muy, muy incierto, no sabemos realmente a dónde se dirige todo eso, pero no sé, en tu intuición, ¿cómo ves ese tema? ¿A dónde crees que se dirige todo ese rollo? Pues mira, algo que yo pienso o que considero es de que no debemos cerrarnos a la tecnología, debemos de adaptarla
para lo que nosotros hacemos. Eso no quiere decir que venga yo y le ponga, por ejemplo, a ChatGPT, escribe una canción tipo Wisin y Yandel y pum, y la copia, ¿no? Porque ahí estoy perdiendo mi esencia. Pero quizá la podemos adaptar para aprender. Por ejemplo, escribir, mira, cómo hacer tal inversión de acordes, que no sé cómo hacerla. Y me va a decir, mira, la inversión de acordes consta de esto y se hace de esa manera. Entonces la estoy utilizando a mi favor sin bloquear mi creatividad. O sea, no le estoy diciendo que piense por mí, se la estoy usando para educarme. Entonces creo que podemos adaptar ese tipo de cosas de la inteligencia artificial para que podamos crecer musicalmente. O, por ejemplo, ahorita que estuvieron de moda los dinosaurios, ¿no? Los estudiosaurios, ingenierosaurios. Incluso yo agarré una tarde y me puse a hacer dinosaurios, ¿no? Entonces, podemos venir y utilizarla a favor, o sea, crear un par de imágenes y que esas imágenes me sirvan de inspiración y poder hacer una canción, o sea, con las imágenes que me está dando. Entonces, no estoy bloqueando mi creatividad, sino que estoy aportándole y usándolo como un plus, una forma de poder integrarla a las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Porque eso, no te puedo decir que nunca habrá reemplazar al ser humano, porque ahora lo dudo, pero sí vivir en una armonía e integrarlo. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Mira, al final son herramientas y hay que sacarles el máximo provecho que podamos, ¿verdad? Y siempre y cuando, como decías, no, sin perder nuestra esencia. No se trata de tampoco poner a, no sé, perderle solo por sacar canciones, poner cabal a la computadora y hacerte todo, ¿verdad? Tiene que ser algo que te facilite la vida sin perder vos tu esencia. Así que muchísimas Correcto. gracias por eso. Mira, y no sé, algo que nos quisieras compartir aquí, algún anuncio que te gustaría hacer sobre próximos proyectos que tengas. Pues primero darte las gracias, Carlos, por el espacio, por el tiempo, por la plática, porque es tiempo que podrías estar descansando o haciendo cualquier cosa. De verdad, te agradezco bastante el tiempo. Y pues, miren, primero que consuman mucha música nacional. Le hacen mucho, mucho favor, bueno, dejemos la palabra favor, aportan mucho a la industria guatemalteca si vienen y agarran en su Spotify y dicen, bueno, vamos a ver qué otros artistas hay en Guatemala. Hay muchos artistas, hay artistas que tienen millones de seguidores en Guatemala, como artistas que tienen 18 seguidores. Apoyen a cualquiera, apoyen al que tiene muchos y digan, bueno, quiero ver qué de nuevo hay. Escuchen, denle una oportunidad a un artista nuevo para, para que ver qué está pasando, ¿no? Ver, quizás les gusta, quizás no les gusta. Son 3 minutos de su vida mientras van en el tráfico, mientras hacen una tarea, mientras cocinan. Entonces, los invito a eso, a que consuman mucha música nacional. Está bien escuchar la música internacional, pero también consuman la música nacional. Y pues de parte de Morphe Records, pues este año vienen muchos lanzamientos, tenemos varios artistas. Incluso hoy pues estábamos en el estudio con Víctor Vázquez, que es un artista, es alguien súper creativo que aprecio bastante, pues viene mucha música de él también, y pues solo estar pendientes de las redes. Excelente. Hablando de redes, justamente te iba a preguntar cómo te puede encontrar la gente en redes sociales si alguien quisiera ponerse en contacto con vos. Bueno, pueden encontrarme como Leighton M, Leighton-EME, y Morphe Records en Instagram o la página web www.morferecords.com, TikTok, en todos lados, o ponen Leighton M o Morphe Records que nos van a contactar. Y si no les contesto yo, les contesta mi asistente, pero alguien les va a contestar. Genial, genial. Muchas gracias. Y bueno, Leighton, mira, aquí tenemos la costumbre de pedirle a nuestros invitados que nos despidan siempre con una reflexión final, algo que les gustaría que se lleven las personas que vean esto. ¿Qué te gustaría compartir aquí con nosotros? Pues yo creo que al final no hay nada, y lo repito, no hay nada como vivir haciendo lo que te gusta. Entonces no se rindan, tengan mucha perseverancia, mucha paciencia y en algún momento va a llegar. Tal vez mañana, tal vez en 15 días, no lo sabemos, pero va a llegar.
Perfecto, muy bonita reflexión, te agradezco muchísimo y también, como te decía, agradezco mucho tu tiempo. Por mi lado, te digo, para mí es un verdadero gusto tener la oportunidad de platicar sobre música, conocer más acerca de lo que haces. Así que, no, de verdad, gracias por hacernos aquí el espacio y platicar un poquito con vos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. De verdad, éxitos también en todo. Gracias, gracias. Y a la gente que nos está viendo, les agradezco mucho por su apoyo. Los invitamos a suscribirse aquí al canal si todavía no lo han hecho y a dejarnos un like o un me gusta, ya que nos ayuda muchísimo. Y recordarles que siempre estamos todos los martes subiendo nuevas entrevistas, así que estamos siempre en contacto. Nos vemos y que estén todos muy bien.